Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy, San Marcos nos cuenta que salieron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole para tentarle una señal del cielo. Suspirando desde lo más íntimo, dijo el Señor: ¿por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolo, subió de nuevo a la barca y se marchó a la otra orilla. Este es un episodio que se repite muchas veces en las Sagradas Escrituras. Los fariseos que se encuentran con el Señor, se presentan y le hacen preguntas con trampa, buscan tentarle, buscan ponerlo en aprietos, buscan probarlo. Y es que no hay rectitud de intención en ellos. Y entonces le piden una señal. Y entonces tú, Jesús, te das cuenta de lo que hay detrás de todo esto. Tú que conoces lo que tenemos en nuestro corazón, cuál es nuestra intención. Y tal vez como cansado, no porque le hagan preguntas una y otra vez, sino cansado de esa dureza de corazón, les dice: ¿por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Les dice: no les voy a dar ninguna señal, ustedes no se lo merecen. ¿Y por qué no se lo merecen? Porque les falta fe. Es esa falta de fe lo que hace que los fariseos vayan a tentar al Señor, vayan a probarle y le dicen: a ver, danos una señal, haznos un milagro, como por ejemplo leemos que Herodes le pide a Jesús cuando Pilatos lo envía hacia Herodes, y Herodes pues ridiculiza al Señor, le dice: a ver, hazme un milagrito, ¿no? Hazme algo y yo creeré en ti. Por tanto, nuestro Señor busca prevenir a sus discípulos y a nosotros, sus discípulos de esta generación o de este tiempo, para que no caigamos en esa visión humana de las obras de Dios, desprovista del verdadero sentido de su misión salvadora y de su poder. Es verdad que en la antigüedad, o digamos en los inicios, Dios se manifestó al pueblo de Israel de una manera portentosa, con grandes signos, y lo mismo nuestro Señor Jesús cuando estaba en la tierra, realizaba esos milagros, resucitar personas, devolver la vista a los ciegos y otros milagros tan impresionantes. Sin embargo, allí no está, diríamos, la garantía del poder de Dios. Se manifiesta allí el poder de Dios, pero la garantía del poder de Dios está en lo que tú hiciste, Señor, por nosotros, muriendo en la cruz y al resucitar. Y de hecho ya nos acercamos a ese tiempo de Cuaresma. Dentro de un par de días entraremos a la Cuaresma para prepararnos a celebrar los misterios centrales de nuestra fe. Y para eso tendremos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. No nos cansemos de repetir esas palabras: Señor, auméntame la fe. Creemos en Dios, por eso estamos aquí haciendo oración, si no estaríamos locos, ¿no? Hablando con uno mismo, ¿no? Estamos hablando con Dios, ese Dios que nos escucha. Tal vez cada uno lo está haciendo en su habitación, otro en la sala, tal vez algunos pues, que en cuyos países gozan de más libertad de movimiento, están caminando o en el carro, pero estamos con Dios, estamos unidos en la oración. Y eso requiere de fe. Señor, danos una fe más grande, para que creamos en ti. Y en efecto, que no nos dejemos llevar por esas miras humanas. Es verdad que podemos tender a eso porque somos humanos. Y no somos ángeles, somos humanos, necesitamos ver. Nosotros en nuestras relaciones humanas nos movemos pues en lo humano. Tenemos a mucha gente a quienes queremos, a nuestros amigos, por ejemplo, a esa persona a quien amamos, pues no le decimos te amo y ya está, se manifiesta con hechos, o un abrazo, un beso, un apretón de manos, son manifestación de ese amor, así como una serie de obras, de acciones que hacemos por los que nos importan. Pues el Señor ha hecho grandes obras por nosotros, muriendo en la cruz y resucitando.
pero también en nuestro día a día el Señor hace cosas que a lo mejor ni sabemos. En primer lugar, nos sostiene en el ser. Existimos en Dios. Luego, después de habernos dado el don de la vida a través de nuestros padres, tenemos ese don de la fe. Y por supuesto está esa gracia de Dios que actúa constantemente en nosotros, porque Dios quiere que estemos en ese redil de la iglesia, que no nos separemos, como es esa parábola de la oveja que se pierde. De esas 100 ovejas, una se pierde. Y el Señor, que es ese buen pastor, está dispuesto a ir por esa oveja para rescatarla, porque a lo mejor hay lobos, se puede despeñar por allí, se puede perder, se puede extraviar. Y para eso también el Señor se vale de esas gracias que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, yo o algún amigo ha experimentado ese volver a confesarse después de mucho tiempo. Y a veces te dicen, no sé por qué, simplemente vi la iglesia y entré. Pues ahí es Dios que actúa. Y es que tu Señor, no lo sé, me atrevería a decir que prefieres actuar como escondido. El Espíritu Santo actúa escondido. A San José María le gustaba llamarle el gran desconocido, porque se habla poco del Espíritu Santo. Y sin embargo es el que actúa. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Después de que Jesús sube a los cielos, Dios envía al Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad viene y nos vivifica y vivifica la iglesia. Y es el que actúa, el que nos mueve a hacer esas cosas buenas, a estar en esa presencia de Dios, a estar en gracia de Dios. Pues es el Espíritu Santo quien nos ayuda, quien nos mueve. Y actúa, se dice que habla bajito. Y tampoco es de que haga, digamos, milagros o actúe, digamos, con fuegos artificiales, ¿no? Actúa de manera sencilla. Por ejemplo, que tú y yo estemos haciendo oración ahora mismo es también por impulso del Espíritu Santo, y que tenga frutos también depende de esa acción del Espíritu Santo, y que nosotros dejemos y que le preguntemos: Señor, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué me dices el día de hoy en esta oración, a través de estas palabras o de este pasaje del Evangelio? Y hay algo que también nos podría servir para este rato de oración, y son unas palabras de una santa española. Decía Santa Teresa: mas a esta habíale el Señor dado tan viva fe, que cuando oía decir a algunas personas que quisieran ser en el tiempo que andaba Cristo nuestro bien en el mundo, veía entre sí, pareciéndole que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, ¿qué más se les daba? Esta santa diríamos como que se ríe un poquito, no digamos en plan de burla, pero sí se sorprende que algunas personas digan, como a lo mejor a ti y a mí nos ha sucedido: ¿cómo me gustaría haber estado en tiempo de nuestro Señor y ver cómo era, ¿no? Y ella se sorprende porque dice: pero si le tenemos en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. Y entonces nos lleva a pensar que es verdad eso, pero para eso se necesita fe, una fe grande, más grande. Y te lo pedimos, Señor, aumenta en nosotros la fe en ese gran milagro que es la Santa Misa. Por eso a los católicos nos ha dolido muchísimo que en algunos países no se haya podido ir a los templos, a las iglesias, poder asistir a la Santa Misa. Pues nos ha dolido, a muchas personas les ha dolido, porque les falta lo más importante, y es asistir al milagro más grande que se pueda dar sobre la tierra, y que sin embargo pasa como desapercibido, pequeño. Es el signo más grande, el milagro más grande, y sin embargo no hay ruido, no es de que de pronto tiemble la tierra, que debería temblar, deberían pararse los relojes, también le gustaba decir a San José María. Pues para todo esto, para esos signos grandes y cotidianos, necesitamos de la fe. Y allí acudamos a nuestra Madre Santísima, porque ella vivió con Jesucristo tantos años. Y nuestra Madre tenía una fe muy grande, ya desde el inicio, cuando escuchó las palabras del ángel que le decía que ella había sido elegida para ser la Madre de Dios, tuvo fe y le dijo: hágase en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos.
afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.